Armando, tenemos un importante tema hoy, doctor, sobre candidiasis intestinal. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque un sobrecrecimiento de este hongo, Jackie y Efraín, puede producir tantos síntomas tan variados, desde más antojos por azúcares y por carbohidratos refinados, hasta ansiedad, depresión y otros. Así que vamos a ello. Buenos días, doctor. Ya lo habíamos saludado, pero en pantalla no. Es que entramos de una sola vez. Un gusto, Jackie y Efraín. Pues vamos a hablar un poco de este hongo que habita en todos nosotros. Sin embargo, se puede presentar problemas cuando hay un sobrecrecimiento de este hongo. He dicho en segmentos anteriores que dentro de nosotros habitan una gran cantidad de microorganismos, bacterias, virus, hongos, que coexisten con nosotros y que algunos de ellos hacen funciones muy importantes. Pero lo que buscamos es que este ambiente de microorganismos se mantenga en equilibrio. Y en equilibrio entonces va a poder cumplir con sus funciones, se va autorregulando y nosotros entonces no vamos a padecer de ningún tipo de enfermedad o problema secundario a esto. Pero ¿qué sucede cuando este hongo empieza a crecer en exceso, a desarrollarse en exceso? Veamos primero cuáles son las causas que más frecuentemente podrían hacer que este hongo se desarrolle más de lo que debe. En la siguiente presentación vamos a ver cómo usualmente el exceso de consumo de carbohidratos puede ser una causa frecuente de que este hongo se sobredesarrolle. ¿Por qué? Porque Cándida depende de esto para sobrevivir. Esta es una. El exceso también de harinas refinadas, justo que son carbohidratos a final de cuentas también, y un exceso en el consumo de alcohol. A nivel de alimentación esto puede contribuir de manera importante. Yo suelo decir que a veces es tan frecuente las candidiasis vaginales y a repetición en las mujeres que muchas veces esa candidiasis vaginal tiene que ver con candidiasis intestinal y quizás la paciente no lo sabe y recibe una y otra vez medicamentos para controlar el tema del hongo directamente, pero quizás tiene un problema digestivo que no conoce o que no ha abordado. Y a veces, mejorando solamente la candidiasis intestinal, se puede reducir la frecuencia, la severidad de los cuadros de la candidiasis vaginal. Así que presta atención a eso. Además de ello, el uso prolongado de antibióticos o algunos corticoides que se utilizan para enfermedades inflamatorias, autoinmunes y similares, también pueden alterar todo ese ambiente, favoreciendo el crecimiento de este hongo. El estrés crónico y la inmunosupresión, es decir, una disminución en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, también puede favorecer el crecimiento de este hongo más allá de lo necesario. Y, por supuesto, otros elementos que puedan afectar el equilibrio de esa microbiota. Es bien interesante esto, que cuando tenemos una microbiota sana, ese conjunto de microorganismos sanos en equilibrio, entre ellos mismos se van regulando. Y por supuesto, también una alteración del ambiente intestinal, del pH, lo que conocemos como pH, tanto intestinal como vaginal, puede favorecer esto. Ya muy específicamente, quizás a nivel del ambiente de la microbiota vaginal, el exceso de calor, el exceso de humedad también pueden favorecer el crecimiento de ello. Pero veamos entonces por qué es tan importante esto de la cándida. Y es que puede producir desde síntomas digestivos directamente hasta síntomas a nivel del sistema nervioso central o muy sistémicos, muy generales. A nivel del sistema digestivo, el paciente puede presentar una lengua blanca, hinchazón, gases, como hemos hablado en otros segmentos, puede cursar tanto con estreñimiento como con diarrea. Y suele ser muy característico en algunas ocasiones el picor anal. Y aquí hago un asterisco. Estos síntomas no son únicamente por cándida, pueden ser producidos también por otras circunstancias. Y por otro lado, aquí es bien limitado el número de síntomas que estoy abordando, porque también podrían ser otros síntomas, así que tomemos también nota de ello. Y el exceso de cándida puede hacer que tengamos algunas intolerancias alimentarias a alimentos que usualmente no tendríamos. Los pacientes con exceso de cándida pueden sentir una fatiga persistente y experimentar lo que se conoce como niebla mental, una especie de pesadez. Algunos pacientes lo refieren como una sensación de casco en la cabeza, lentitud en el pensamiento, incluso irritabilidad no asociada a otras causas, y a veces se puede experimentar incluso dolores musculares o articulares. Usualmente también
Cuando los pacientes me consultan por un antojo excesivo de dulces o azúcares, les suelo explicar que una de las causas puede ser un desbalance en la microbiota. ¿Por qué? Porque estos microorganismos, particularmente el hongo cándida, requiere mucho de carbohidratos para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Modula nuestro comportamiento. Y esto es tan interesante porque un hongo resulta que empieza a modelar cómo nos comportamos y qué consumimos. ¿Por qué? Porque va a cuidar su propia supervivencia, ¿no? Entonces influye a nivel cerebral, desarrollando ese antojo también excesivo por azúcares. Puede participar en depresiones, en ansiedad y puede también hacernos aumentar de peso. Además, otras características de cándida es que muchas veces favorece reacciones alérgicas en piel como eczemas y otros temas alérgicos en general, incluyendo asma en algunos pacientes. Sé que suele ser muy amplia la sintomatología, por eso habrá que acudir para determinar si tenemos alguna de esta problemática. ¿Cómo se aborda esto en la siguiente diapositiva? Pues tenemos 3 puntos importantes. A nivel de alimentación, como saben, siempre hago énfasis en que la alimentación puede curar y revertir tantas enfermedades. Y va a ser fundamental reducir el consumo de azúcares libres y con alto índice glicémico, es decir, aquellos alimentos que disparan una respuesta de glucosa muy excesiva en nuestro organismo. Cocinar con aceite de coco, quizás lo han escuchado, el aceite de coco es un antimicrobiano muy interesante y entonces cocinar con eso también puede reducir los episodios en pacientes con diagnóstico elaborado. Usar algunas hierbas como el tomillo y el orégano también puede ayudar. De hecho, traía hoy acá solo para mostrar un poco que en algún momento quizás hablemos de los aceites esenciales, ¿no? Como parte de tratamiento. Este es un aceite de orégano, ¿sí?, que uno añade sobre algún tipo de aceite de oliva o aceite de coco, de hecho, para consumirlo porque tiene un sabor muy potente. Hay que saber encontrar la dosis y demás, pero cuando hay un diagnóstico elaborado, uno agrega unas gotitas de aceite de orégano a algo en especial, algún tipo de aceite usualmente, para poderlo consumir como parte de un tratamiento para eliminar tanto cándida como otros microorganismos que pudiesen estar alterándonos. Digo esto porque es importante que la población sepa que pueden haber algunos productos naturales que contribuyan a balancear todo este ambiente de bacterias, de microorganismos, pero hay que saberlo usar con las dosis adecuadas en el momento adecuado, porque a veces uno dice, es que yo me tomé una gota de aceite de orégano pero no me funcionó, quizás es que no lo utilizaste en las dosis adecuadas y en la prescripción que se necesitaba. Por otro lado, también en algunos pacientes es importante a veces reducir el exceso de frutas cuando están con exceso de cándida, y también siempre yo hago hincapié en cómo comemos. Usualmente suele ser muy útil dejar los carbohidratos al final, empezar con proteínas, con verduras, frutos secos si los hay. Y otro ejemplo de algunos otros antifúngicos, los antifúngicos me refiero a sustancias que pueden actuar contra hongos, ¿no? Entonces hay otras sustancias aparte del orégano como la berberina, el palo de arco, el clavo de olor, el ajo. Quizás en su familia alguna vez se escuchó sobre esto y cómo lo han utilizado anteriormente nuestros abuelos o familiares. Y finalmente, después de haber solucionado esto, habrá que incorporar probióticos. Otro asterisco importante acá. Si bien los alimentos fermentados como el kéfir, el yogur van a ser muy buenos, en pacientes que tienen una candidiasis intestinal puede empeorar los síntomas. Por lo tanto, habrá que suspenderlos durante un tiempo para después reincorporarlos cuando ya esto haya sido resuelto. Y también sucede que muchos pacientes dicen, doctor, yo me siento mal cuando como algunos alimentos fermentados, y quizás es porque tiene un desbalance microbiano que hay que resolver primero. Jackie y Efraín, esto era para hoy este tema. Doctor, cándida entonces es un género de hongo, entiendo. ¿Y por qué se le llama levadura? Ok, qué buena pregunta acá. Es importante mencionar que la cándida puede presentar diferentes valga ahí la cacofonía, ¿no? Hay diferentes presentaciones y que va a tener una forma de hifa, de levadura, dependiendo del estado en el que se encuentre. Y una de ellas es que va a ser más activa y más dañina. Entonces, si coexiste en armonía, lo hace de una forma, y si coexiste de manera de daño, va a asumir otra forma.
¿ok? Y entonces esa forma es más agresiva y logra penetrar, incluso dañar un poco nuestra mucosa intestinal, y ahí empieza a desencadenar todos estos efectos sistémicos. Doctor, ¿y cuánto tiempo más o menos tarda en desaparece o no desaparece nunca? Sí, no, la cándida continúa con nosotros, pero regresa a su estado habitual. Activa. Usualmente el tratamiento con los medios naturales suele ser de 6 a 8 semanas, dependiendo de cada paciente, pero más o menos eso suele durar un tratamiento natural.